Grupo, en este video vamos a estar viendo ejemplos de cómo derivar una función que está compuesta por dos funciones que se están multiplicando, ¿sí? Bien, ya sabemos que calcular derivadas es calcular una nueva función con la cual vamos a poder calcular cuáles son las pendientes de las rectas tangentes a nuestra función primitiva, ¿sí? A la original, podríamos decir. Entonces vamos a ver un ejemplo para entender un poco más. En este caso tenemos la función x por coseno de x, ¿sí? Ya claramente el por en el medio nos indica que es un producto, donde estamos multiplicando la función identidad con la función coseno, ¿sí? Yo ya me las anoté acá para ver cómo son las derivadas de las mismas. Ahora bien, ya habíamos trabajado derivadas, ¿sí? Vimos derivadas más sencillas o solamente respecto de la suma y de la resta, donde nosotros tomábamos cada término y lo íbamos derivando. Pero en este caso el término es 1, pero al existir un producto vamos a tener que trabajar con su regla, ¿sí? En la misma dice, está más que claro acá, si yo tengo una función que se está multiplicando por dos funciones, la manera de resolverlo es la que está en el siguiente cuadro, ¿sí? Donde se puede ver que para calcular la derivada, entonces vamos a tener un primer término que va a ser la derivada de u, la primera función que aparece, ¿sí? Y el b va a quedar exactamente igual. Y después el segundo término, si me gusta usar mucho los colores, el segundo término va a quedar como la primera función u por la segunda función derivada, ¿sí? Tenemos dos términos porque tenemos la multiplicación de dos funciones. Si tuviéramos más funciones multiplicándose, tendríamos más términos. O sea, vamos a tener tantos términos como factores tenga nuestro producto, ¿ok? No quería esto, quería esto, así nada, no confundimos. Bien, entonces, teniendo nuestra regla, lo que yo voy a hacer es reescribir en F, no, tengo que poner el lápiz de nuevo. Entonces, para calcular la derivada, dijimos que lo que vamos a tener que hacer es tomar la primer función. No, lo que voy a hacer, voy a anotar acá un costado para guiarnos mejor. Lo voy a dejar porque la regla la vamos a usar. Vamos a identificar cuál es U y vamos a identificar cuál es B, ¿sí? Para poder aplicar más fácilmente la regla. U dijimos, en realidad puede ser cualquiera, sí, pero en este caso respetamos el orden y decimos que U es X y que B es el coseno de X. Y lo que vamos a hacer para que nos ayude un poquitito, estar un poco más ordenados y ordenadas, ya les voy a dejar derivadas, así lo único que voy a tener que hacer yo después es completar, ¿sí? La expresión. La derivada de U, que es la función identidad, nos queda que si yo tengo x, su derivada es 1, fácil, así que ahí me queda 1. Y en el caso del coseno, sabemos que al derivar el coseno es la constante, o sea, el valor que está multiplicando el coseno, va a quedar exactamente igual, pero con signo opuesto, y el coseno se transforma en seno. Así que en este caso, como tenemos un 1, ¿sí? Que no lo escribimos, acá nos va a quedar simplemente el menos el seno de x, ¿sí? Ahora entonces voy a proceder a completar, ¿sí? Cómo va a quedar nuestra derivada. Para empezar y siguiendo lo que tenemos escrito acá, vamos a tener que escribir x derivado por el coseno de x, ¿sí? Respetando cuál es u y cuál es b, más u que va a quedar exacta, más x, que era u, por la derivada del coseno, ¿sí? OJ acá, coseno de x, ¿sí? Queda escrito de esta manera. No es coseno y otra función x. No, es coseno de x porque la x representa el ángulo del coseno. ¿Está bien? No lo tomen como que es un tercer factor de la multiplicación. Bien, habiendo escrito cómo nos va a quedar derivada la expresión, lo que voy a hacer entonces es anotar. Acá dijimos que yo voy a tener la derivada de x, de u, o de x, que va a ser 1, y voy a tener la derivada del coseno, que ya la tenemos calculada, que era b, y me queda menos seno. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Me va a quedar 1 por el coseno de x, más x por menos el seno de x. Este ejemplo es bastante sencillo.
Lo único que vamos a terminar por hacer es aquí resolver la regla de signos, ¿sí? Y bueno, y el primer término lo que voy a hacer es sacarle el 1 porque no lo necesitamos. Acá tenemos un paréntesis porque es negativo en el segundo término, así que voy a hacer regla de signos y me va a quedar menos x por el seno de x. Y con esta nueva expresión, lo que haríamos sería calcular las pendientes de las rectas tangentes a la curva, ¿sí? Ahí ver cuáles de las pendientes son positivas y sabemos que eso nos va a decir que la función también es creciente en ese intervalo. Y si las pendientes son negativas, nos está diciendo que en esos puntos la función es decreciente, ¿sí? Bien, vamos a ir con otro ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a ver entonces una función lineal, ¿sí? Multiplicada por un logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Nosotros ya sabemos que primero tenemos que hacer esa identificación. En este caso entonces vamos a saber que u de x va a ser igual a 2x. Es lo mismo, puede ser en orden invertido también, pues saben que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, los vamos a derivar así, ya los tenemos resueltos, ¿sí? Así que acá nos va a quedar, sabemos que si yo derivo una función lineal, que es m por x más b, mi resultado va a ser m, o sea, la pendiente, en este caso me va a quedar 2. Y en el caso de la derivada del logaritmo, sabemos que si el logaritmo es en base a de x, lo vamos a transformar en este caso 1 sobre x por el logaritmo, bueno, seguirlo ahí, logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Teniendo esto, entonces vamos a pasar a lo que es la regla del producto, ¿sí? Que vamos a tener que construir entonces estos dos términos. Nos va a quedar entonces que para calcular la derivada, lo que vamos a tener que hacer es primero derivar el primer factor, que en este caso es 2x, lo vamos a multiplicar por el logaritmo en base 2 de x, más el siguiente término va a quedar con 2x tal cual está, y va a estar derivado el logaritmo en base 2 de x. A todo esto entonces yo sé que la derivada de 2x es 2 y la derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 sobre x por el logaritmo en base 2. Completamos, entonces nos va a quedar que la derivada de x va a ser igual a 2 por el logaritmo en base 2 de x más 2 por x sobre 1 de x por el logaritmo natural de 2. Acá podemos resolver el segundo término, va a resolver en realidad simplificarlo, es algo que siempre tenemos que hacer, ¿sí? Porque, nada, si bien no lo vamos a hacer ahora, sí nos sirve en realidad la simplificación de expresiones para poder continuar con el análisis, ¿sí? Recuerden que esto nos sirve para calcular las pendientes de las rectas tangentes, que tiene que ver con si la curva de la función va hacia arriba o hacia abajo, o si hay un máximo o un mínimo, ¿sí? Es muy importante, por ende, entre más simplificada esté la expresión, más fácil va a ser poder hallar esos valores, ¿sí? Así que en este caso es una multiplicación de fracciones, así que va a ser 2 por 1, y acá recuerden que tenemos un 1 por x logaritmo de x, logaritmo de 2, así que me va a quedar 2x, x por logaritmo de 2. Y en este caso, como es 2 por x, vamos a poder simplificar, ¿sí? Cada uno de estos factores, y fíjense que ahora directamente me va a quedar que el segundo término ya no tiene x, sino que se convierte en un término independiente. Un poco feo, pero bueno, sigue siendo un término independiente en un logaritmo, ¿bien? Esa sería entonces nuestra función en este momento. Y listo, ya hemos simplificado, así que nos va a quedar esta expresión que va a ser la derivada, con la que vamos a poder calcular todas las pendientes de las rectas tangentes de la función primitiva que está ahí arriba, 2x por logaritmo de x. Bueno, acá arriba tengo más cosas. ¿Por qué tengo más cosas ahí arriba? Fíjense que en nuestra expresión, en nuestra función tenemos menos 3 por
x al cuadrado menos x más 4 por e a la x. O sea, tengo 3 factores. Como les había adelantado al principio del video, lo que vamos a tener en este caso entonces son 3 términos. ¿Por qué? Porque primero vamos a derivar. O sea, la primera parte ya la conocemos, donde derivamos solamente el primer factor, que en este caso sería menos 3, y escribimos tal cual está el segundo factor, y después derivamos el segundo factor, ¿no? Para generar el segundo término. Y ahora nos va a estar faltando que derivemos al tercer factor, ¿sí? Entonces acá deberíamos igualmente agregar a w, acá deberíamos agregar a w sin derivar, y acá tendríamos que escribir u de x por b de x por w derivado de x, ¿sí? Todo esto está anotado acá arriba. Lo que pasa es que, bueno, aparecen mucho más términos. Fíjense que aparece u, v y w. Puntos suspensivos, que quiere decir que pueden haber un montón de otros factores. La multiplicación, no sé, de 15 funciones, si la vamos a poder derivar, sí, nos va a llevar un montón de tiempo, no va a estar bueno, no lo recomiendo. Pero bueno, si en enero están aburridos, les mando un ejercicio, no hay drama. Bueno, ¿qué puede llegar a la z? Bueno, ya les dije, puede tener un montón de factores, y lo que va a suceder entonces es que, fíjense que acá nos queda voy a resaltar que me gusta más, nos queda un primer término donde se deriva u, después nos queda un segundo término donde se deriva b, nos queda el tercer término donde se deriva w, y así podría seguir sumando entonces diferentes términos, seguir derivando cada uno de los factores. Y según la cantidad de factores dijimos, es la cantidad de términos que tenemos en nuestra expresión. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando ahora, nos van a quedar, esto me lo llevo, ya no necesitamos más, nos van a quedar 3 factores porque nos van a quedar 3 términos porque tenemos 3 factores. Así que voy resolviendo, así no hablo tanto y me pueden seguir un poco más. Dijimos que entonces tenemos 3 factores, u, v y w. U es menos 3, v es, no le voy a poner paréntesis, x al cuadrado menos x más 4, y w es e a la x. Y ahora vamos a calcular la derivada de cada uno porque lo vamos a necesitar para reescribir la derivada, así que va. La derivada de una constante la tenemos acá arriba, ya sabemos que si yo tengo un número, su derivada es 0. Excelente, una cosa menos. Siguiente término dice que, no, mentira, dice que no. Tenemos una polinómica, x al cuadrado menos x más 4, entonces en la polinómica ya trabajamos varias de estas, donde lo que vamos haciendo es el exponente, escribirlo, acá tenemos n, lo escribimos como coeficiente, ¿sí? O multiplicando el que teníamos, y a nuestro índice le restamos una unidad, ¿sí? Así que acá nos va a quedar, como es una suma, recuerden eso también, vamos a ir haciendo término a término, así que nos va a quedar que x al cuadrado se transforma en 2x, porque el cuadrado lo paso para adelante y el cuadrado baja un grado, así que me queda 1, y en menos x lo que nos va a quedar es menos 1, ¿sí? Tiene que ver con esto de la función de identidad. Recuerdan, solamente nos va a quedar el número que está multiplicando a la x cuando es de grado 1. Y la x se va porque al bajar un grado queda 0. 4 es una constante, la constante dan 0, así que yo ya terminé de derivar b. Y la derivada más bonita de todas es la exponencial con base e o neperiano, que nos queda exactamente igual. Es increíble, es mágico. Nos queda e a la x. Habiendo derivado entonces los 3 factores, lo que vamos a hacer es componer cuál va a ser nuestra función derivada, ¿sí? Donde dijimos que para calcular esto, lo que voy a hacer es, primero voy a tener que derivar el menos 3 y lo voy a multiplicar por exactamente los mismos términos que están. Más, ahora voy a escribir menos 3 y voy a tener que derivar x al cuadrado menos x más 4. Y lo voy a multiplicar por e a la x también. Y por último vamos a tener que derivar e a la x. Menos x más 4, todo esto por e a la x derivado.
Con todo esto, entonces, vamos a ir completando. Voy a marcarlo porque me gusta. Menos 3 derivado es 0. X al cuadrado derivado es 2x menos 1. Y por último tenemos que e a la x derivado es e a la x. Así que vamos a ir completando. Yo en este caso, de todo corazón les digo que no voy a escribir todo porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Así que ya está. Si en menos 3 lo reemplazo con 0, al multiplicar me da 0, me lo saqué de encima, ¿sí? Más menos 3 por reemplazo acá, que me va a quedar 2x menos 1 por e a la x más menos 3. Bueno, ahora vamos a tener que hacer regla de signo, ya se puede se habrán dado cuenta. Y la derivada de e a la x es e a la x, así que hermoso todo, queda ahí. Seguimos. Vamos, como les dije, a hacer algunas reglas de signo y... bueno, acá, lo que vamos a hacer en ambos términos, tanto en este... ¿Por qué marqué eso? Vamos de nuevo. Tenemos este término y tenemos este otro término, ¿no? Que lo formamos porque es la regla. Bien, ahora lo que vamos a tener que hacer es distributiva, ¿sí? Entre el menos 3 y esta lineal 2x menos 1 y entre menos 3 y la cuadrática, ¿sí? Porque como menos 3 es solamente un valor, una constante, vamos a hacer distributiva. Y fíjense que en ambos términos... Espera que vamos a sacarlo verde, no me interesa más. En ambos términos tenemos el e a la x, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer después es sacar factor común. Porque coinciden ambos, ¿sí? Importante. Coinciden, lo saco como un factor común importante, ¿sí? Nosotros ya trabajamos con factor común además. Trabajamos un factor común con x y con números. Ahora es una exponencial, pero también vale, ¿sí? La propiedad es exactamente la misma. Ok. Bueno, sigo entonces. Yo les dije que vamos a hacer distributiva en este término, así que me va a quedar menos 3 por 2x, me va a quedar menos 6x, regla de signos. Y acá me va a quedar menos 3 por menos 1 más 3, y todo esto está siendo multiplicado por e a la x. Más, que es este más de acá, abro paréntesis y hago menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 3 por menos x más 3x por regla de signos, y menos 3 por más 4 menos 12. Todo esto multiplicado por e a la x. Por último, ya les había dicho que lo que vamos a hacer es, como tanto en este término como en este término tenemos e a la x, lo voy a sacar como factor común. ¿Sí? ¿Factor por qué? Porque e a la x es un factor y el otro factor de esta multiplicación es menos 6x más 3. Y en el otro caso tenemos que nuestro factor es e a la x y el otro es esta cuadrática, ¿sí? El factor coincidente es e a la x, así que lo voy a sacar. Y me va a quedar escribir entonces tanto la lineal 6x más 3 y la cuadrática, todo junto en el mismo paréntesis. Y por último nos va a quedar resolver la suma algebraica que aparece acá, ¿sí? Tengo menos 3x al cuadrado, ya lo ordeno. Menos 6x más 3 me quedan menos 3x y más 3 menos 12 menos 9. Y de esta manera llegamos a lo que es la derivada, ¿sí? Yo ya no puedo seguir resolviendo más. Si me queda de nuevo un producto, que no está mal que nos quede un producto porque ya lo teníamos también antes, de e a la x por una expresión cuadrática, ¿sí? Y con esto entonces ya nos quedaría derivada la función. Con la misma entonces, si yo necesitaría calcular la pendiente de la recta tangente a cualquier punto, nada, la aplico en esta función que me va a dar el resultado de cómo es la curva, ¿sí? Si crece o decrece en nuestra función primitiva que está allá arriba.